no solamente entender la palabra del Señor, sino recibir la palabra del Señor, ¿no? Amén. Eh, esto, esto debería ser para todos un alimento, ¿no? El estar vez tras vez compartiendo la palabra. Cierto que cada uno de nosotros puede leer la palabra en su casa, puede tener la bendición, ¿no?, de hacer un estudio bíblico, pero la palabra del domingo también es una palabra que no solamente viene de uno, sino viene del cuerpo, ¿verdad? De alguien que Dios envía para compartir esa palabra. Entonces, parte es es Dios, ¿no?, que está hablando, y también pedimos al Señor que nos ayude a entenderla y nos ayude a poder aplicarla, ¿verdad? Cuando uno está aquí adelante, puede dar una palabra en general, ¿verdad? Y la palabra que cada uno reciba, esa palabra la tiene que aplicar según su propia, podemos decir, su propia realidad, ¿verdad? Eso se llama aplicación, ¿no? La verdad es una para todos, pero la forma en que nosotros aplicamos esa verdad es algo que cada uno tiene que aprender a hacer, ¿no? Y no es lo mismo una verdad para un pastor, por ejemplo, que para una persona que trabaja. Es distinto, ¿verdad? Una persona que trabaja en una oficina, alguien que esté en una venta, etc. La palabra de Dios tiene una verdad para todos, pero cada uno lo tiene que aprender a aplicar según su realidad, según su vida. Y para eso necesitamos entender los principios, ¿no? El principio y después aplicarlo. Muchas veces las personas quieren la aplicación o nos vamos con la aplicación de un mensaje cuando en realidad lo que necesitamos ver es el principio de Dios, es la verdad del Señor, y esa verdad es la que debe venir a restablecer nuestra alma y también, ¿no?, a dirigirnos en una vida que no tiene que ser salida de lo que hacemos, ¿verdad? Todos nosotros estamos aquí en la Biblia. Tenemos más que nada, buen día, tenemos más que nada, digamos, historias de personas que predicaban la palabra, ¿verdad? Entonces, quizás un poco más fácil para nosotros los predicadores aplicar esa palabra porque estamos en la misma profesión, podemos decir, mismo ministerio. Pero, ¿qué hacer con personas que se dedican a otra cosa, que están en la vida? No es que todos tienen que dedicarse a ser predicadores, conferencistas de púlpito, no es así, ¿no? Pero nuestra vida, la influencia de Dios en nosotros, o sea, la presencia de Dios en nosotros, puede darse en todo ámbito, ¿no? Y empezando siempre, ¿verdad?, con los más cercanos. La palabra de Dios habla del prójimo. ¿Quién debe conocer a Cristo? ¿Quién puede ver a Cristo en nosotros mucho más? Es quien está más cerca, ¿verdad? Nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hijos, etc. Esas personas son las que quizás nuestro principal ministerio. Y muchas veces también esto quiero decirlo, el ministerio no es una labor que hace uno, no, es Dios a través de nosotros que está obrando. Vamos a entender esto porque hoy vamos a mirar una palabra que se llama los primogénitos de Dios. Y la Biblia nos dice que no solamente nos llama hijos, ¿no? Cierto que somos hijos, todos los primogénitos también son hijos, pero habla de que somos primogénitos de Dios. En Hebreos, en el capítulo 11, versículo 22 y al 24,
tenemos esta palabra, ¿no? Dice, sino que os habéis acercado, dice, al monte de Sión. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Un capítulo más. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice, a la ciudad de Dios, del Dios vivo. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aquí está hablando el autor a los hebreos, haciendo un contraste entre la Jerusalén terrenal, ¿verdad?, que estaba en aquel tiempo, y la Jerusalén celestial, que es la que está para todos los hijos de Dios, dice, ¿no? La compañía de muchos millares de ángeles. Y aquí usa la palabra primogénitos en el siguiente versículo, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus hechos perfectos, de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿No? Aquí está haciendo muchas comparaciones, ¿no? Está hablando de la ciudad celestial y el monte de Sión, que no es el templo mismo, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, dice, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, ¿verdad? Ustedes saben que Hebreos trae un gran contraste entre el nuevo pacto y el pacto de la ley, ¿verdad? El pacto antiguo. Y dice, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ¿verdad? Cuando Abel presentó una ofrenda a Dios, ¿verdad? Hizo un sacrificio y la sangre de ese corderito agradó a Dios, ¿verdad? Pero la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel, ¿verdad? La sangre de Jesús. Pero yo quiero ver en el versículo 23, esta expresión, quisiera que en esta mañana entendamos, la congregación de los primogénitos. Amén. ¿Por qué habla de nosotros como los primogénitos que están inscritos en los cielos, ¿no? Y también habla de paso que los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿no? Nuestro espíritu es algo perfecto porque fue hecho perfecto en el momento en que fuimos salvos, ¿no? Es nuestra alma la que está siendo transformada en este tiempo, pero desde un espíritu hecho perfecto, ¿no? Pero los primogénitos, todos conocemos algunas características de los primogénitos, como por ejemplo, el primogénito era el primer hijo, recibía doble porción de herencia, él era el que quedaba en lugar del padre, ¿no? Si el padre moría, etcétera, ¿no? Pero aquí hay una connotación un poco diferente, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes eran los primogénitos en Israel? ¿Y qué función tenían? Miren, quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 3, del versículo 12, luego vamos a ver el versículo 40. Aquí está hablando de los primogénitos de Israel que fueron sustituidos por los levitas. Pero quiero que veamos esto, hermanos, que es tan importante para nosotros entender cuando se nos llama a los primogénitos. Dice, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, ¿no? Eso es un primogénito, un primer nacido. Serán pues míos los levitas, dice el Señor. Porque, dice el 13, porque mío es todo primogénito desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Dice, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Entonces aquí dice que Dios santificó, ¿no? Una vez en el tiempo
que hizo morir a los primogénitos de Egipto, ¿no? Si se acuerdan, si han leído o han escuchado acerca de lo que pasó con Israel cuando estaban esclavos en la tierra de Egipto, Dios fue enviando una tras otra las 10 plagas, ¿verdad? Y a Faraón al final siempre se rehusaba a que ellos pudieran salir de Egipto, no lo dejaba salir. Y la última plaga que terminó con esa resistencia de Faraón fue la de los primogénitos, ¿verdad? Y los primogénitos, bueno, ahí se instituyó, ¿no? Después de ya las otras plagas, se instituyó lo que se llama la Pascua, ¿no? La Pascua es una fiesta que celebra al final ya la liberación de Egipto, ¿verdad? La liberación de Egipto. Y en la fiesta de la Pascua, lo que hacían en cada familia, apartaban un corderito, un corderito con características perfecto, y lo sacrificaban. Y en ese día, en el día precisamente donde fue la primera Pascua, ellos pusieron la sangre de ese corderito en el dintel de las puertas, porque Dios había decretado un último juicio que al final, ¿no?, vencería toda la resistencia para que puedan salir de la esclavitud. Y ese juicio era que iban a morir todos los primogénitos de Egipto, todos los primogénitos de los hombres y de los animales iban a morir. Y el ángel de la muerte esa noche vino y mató a todos los primogénitos de Egipto, pero respetó a todos los primogénitos de Israel, ¿no? En toda casa donde había la sangre, ahí no entraba, ¿no?, el ángel de la muerte y respetaba. Entonces, aquí Dios está diciendo, y nos está diciendo a nosotros, porque también estamos aplicándolo, eso es lo que aplica el autor a los Hebreos. Ellos, como todos los primogénitos, debían ser muertos, ¿no? Venía el ángel de la muerte, pero en vez de ellos, los israelitas sacrificaron el que se llama Cordero de la Pascua, ¿verdad? Entonces el Cordero de la Pascua era un sustituto de los primogénitos. En vez de que el ángel de la muerte entre a la casa de un israelita y mate al primogénito, ellos ya habían sacrificado el Cordero de la Pascua y con la sangre habían puesto en el dintel. Pero Dios no solamente salva a los primogénitos de Egipto, sino que Dios se apropia. Es como decir, ustedes merecían la muerte y ahora están vivos porque yo los he salvado. Entonces ahora me pertenecen a mí. Por eso aquí el Señor dice, versículo 3, estamos leyendo, porque mío, dice, es todo primogénito en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, todo primogénito, y tanto no solamente de hombres, sino de animales, ¿no? En el versículo 40 sigue diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Y Jehová dijo a Moisés, dice, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Y versículo 45, si queremos leer todavía, dice, y tomarás los levitas para mí, en lugar de todos los, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová, ¿no? Dios toma, o sea, estrictamente, cada familia debía mandar a su hijo, al primogénito, a servir en el tabernáculo, ¿verdad? Porque en el tabernáculo, después vamos a leer que los sirvieron los levitas. Los levitas
se dedicaban al servicio de Dios. Estaban en todo, ellos empezaron llevando el tabernáculo, ellos eran los que hacían los sacrificios, ¿no? Los levitas y los sacerdotes, todos ellos descendían de Leví. Y ellos no trabajaban en el campo, por ejemplo, ¿no? Por eso vivían de los diezmos del resto de los hombres de Israel. Ellos estaban al servicio de Dios. ¿Bajo qué principio Dios se apropia de ellos? Entonces, en vez de que cada familia lleve a los levitas, ellos daban una contribución, no sé cómo se llama, una ofrenda, que era por cada primogénito, y en vez de mandar a su hijo primogénito, él se quedaba en la casa y un levita supuestamente era el que sustituía, ¿no? Porque él servía al Señor en lugar de ese primogénito de esa familia. Incluso aquí, si ustedes siguen leyendo, hace el censo y muestra cuántos eran los levitas y cuántos eran los primogénitos de cada familia, ¿no? Porque en este libro de Números se hacen los censos. Y esos levitas le faltaron no sé cuántos primogénitos para completar, o cuántos levitas para completar la cantidad de primogénitos y hacen, o sea, mandan una ofrenda extra, no me acuerdo bien, pero la cuestión es que ellos tomaron el lugar de los levitas. ¿Por qué Dios se apropió de los primogénitos? Porque ellos deberían estar muertos. ¿Verdad? Ellos deberían estar muertos y en vez de estar muertos, estaban vivos para Dios. Y este es el sentido, hermanos, que tiene el Nuevo Testamento cuando nos llama los primogénitos. Porque nosotros estábamos muertos, dice, ¿verdad?, en nuestros delitos y pecados. Este hecho está en Éxodo 12, aquí lo tengo, si quieren los leemos un ratito para terminar de mostrar lo que dice la Biblia. Versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche. Recuerden, Éxodo es un libro que se escribió en este capítulo 12, precisamente es cuando se celebra la Pascua. El libro de Números ya es un libro después que describe el andar de Israel después del monte Sinaí. Pero aquí estaba diciendo Dios, versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, ¿no? Siempre el primogénito de Faraón era considerado un dios, ¿verdad? Dice, y la sangre, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, que era la sangre del cordero, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Ok? Entonces, aquí entendemos que el ángel de la muerte iba a pasar, pero iba a respetar a los hijos de Israel. Versículo 29 en este mismo capítulo, y aconteció, dice, que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Todos los primogénitos murieron de Egipto. ¿Ok? Y así entonces los consagró para sí mismo. ¿Ok? Entonces, y en vez de los primogénitos, como les digo, eran los levitas. En Números 8:14 dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso, dice, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión,
serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, ¿no? Ellos iban a ser ofrecidos en ofrenda para estar al servicio de Dios. Dice el versículo siguiente, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, el lugar de todo primer nacido los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Versículo 17, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto y lo santifiqué para mí. No, aún los animales tenían que llevar siempre lo que llamamos la primicia, ¿verdad? El primero. Y aún de las cosechas tenían que llevarla todo lo primero a Dios. Amén. Entonces, hermanos, este es el concepto de Dios cuando hablamos de los primogénitos. Esos primogénitos inscritos en Israel, inscritos en los cielos, que dice que somos nosotros los salvados de la muerte y consagrados en vida para Dios, ¿no? En Efesios 2:1 nos dice, en nuestro caso, no es que nos salvó de la muerte, es que de la muerte nos trajo a la vida. Dice Hebreos 2:1, perdón, sí. Dice, y Él, habla de Dios, os dio vida. Cuando estabais, ¿cómo estabais? Muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Y dice el siguiente versículo, que estábamos en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en lo cual también todos nosotros, en la primera parte se refiere a los gentiles, la segunda parte se refiere a los judíos también, porque los gentiles eran los que estaban adorando a otros dioses, ¿verdad? A otros ídolos que tenían. Y aquí dice, entre los cuales también nosotros, ese nosotros se incluye Pablo como un israelita, vivimos en otro tiempo. Ellos no estaban adorando a otros dioses, pero estaban en los deseos de nuestra carne, dice, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, dice, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿no? Lo mismo que los gentiles, los israelitas, ¿verdad? Entonces, Dios los rescata, nos rescata, ¿no? Aquí está hablándoles a los efesios y también nos rescata ahora a nosotros, nos rescató también, siendo nosotros hijos de ira, estando nosotros muertos para Dios en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Nosotros hemos sido llamados como primogénitos para vivir al servicio de Dios. Pero como decía al inicio de esta palabra, en la introducción, cada uno de nosotros puede vivir al servicio de Dios en su propia profesión. Amén. En nuestra propia profesión, nosotros somos los primogénitos que hacemos lo que tenemos que hacer, pero en lo que tenemos que hacer, también estamos sirviendo a Dios. Hay una diferencia en el trabajo que hacen los primogénitos de Dios. Supuestamente los trabajadores que somos primogénitos de Dios, estamos ahí sirviendo no solamente al que nos contrató, estamos sirviendo a Dios mismo. ¿Amén? Porque estamos al servicio de Dios. En primera de Pedro, el capítulo 2, 9, dice lo siguiente, hablando a los cristianos, ¿verdad? Hablando a los cristianos el apóstol Pedro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido.
Amén. ¿Adquirido cómo? Así como Dios adquirió a los levitas, salvándonos de la muerte, ¿verdad? Nos adquirió, ahora míos son, usted es suyo, digamos. Usted le pertenece al Señor. Está santificado, yo lo santifiqué, dice. Está dedicado enteramente a Dios. Aunque vivimos y hacemos todas las otras cosas, nosotros debemos de estar seguros, debemos de pensar que estamos dedicados enteramente a Dios, haciendo cualquier cosa. Por eso dice, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros ahora nos hemos constituido en un linaje escogido. No habla de escogido porque Él escogió. Mucha gente interpreta mal eso. Escogido quiere decir linaje diferente, linaje especial. Nación, dice, real sacerdocio. Dice más adelante vamos a ver en Apocalipsis que somos un reino de reyes y sacerdotes, ¿verdad? Reyes en el sentido de que tenemos autoridad y sacerdotes en el sentido de que servimos a Dios, ¿verdad? Nosotros, los primogénitos de Dios, tenemos la bendición de tener una libre entrada, ¿verdad?, al trono de la gracia. Como los israelitas tenían también, ellos estaban en el tabernáculo, ellos servían en el tabernáculo, ellos tenían ingreso, ¿no?, al lugar santo, los sacerdotes, y ellos eran los que realizaban el servicio de las cosas santas, ellos hacían el sacrificio, etc. Ellos vivían en una continua comunión con Dios. En realidad, el tabernáculo, mis amados hermanos, es un símbolo para nosotros de nuestra relación con Dios. Ellos, si querían acercarse a Dios, ¿se acuerdan? La mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿dónde hay que adorar? Ustedes dicen que allá en Jerusalén, nosotros decimos que aquí en un monte. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana identifica un lugar físico como un lugar donde se podían adorar, porque era un lugar de encuentro con Dios. Nosotros nos encontramos con Dios todo el tiempo. Amén. Usted vive con una libre entrada al trono de su gracia. Y ellos, para encontrarse con Dios, necesitaban ir al tabernáculo y nadie podía ir con las manos vacías. Todos tenían que llevar una ofrenda, un sacrificio para tener comunión con Dios. Nosotros no tenemos que llevar ningún sacrificio para tener nuestra comunión con Dios, porque nuestro Cordero ya fue sacrificado. Y fue sacrificado una vez y para siempre. Amén. Entonces, en este tiempo, nuestras personas tienen una comunión con Dios absolutamente libre y total, porque ya estamos, somos los que estamos ahí en la misma presencia. Los levitas estaban ahí adentro, ellos tenían, ¿no?, servían en el mismo tabernáculo. Y eso es lo que dice que somos, real sacerdocio, ¿no? Ellos eran los sacerdotes, ellos entraban al lugar santísimo, ellos ellos alimentaban el aceite de las lámparas, ellos ponían el pan fresco en la mesa de los panes de la proposición. Eso somos nosotros, un real sacerdocio, un pueblo adquirido, real por autoridad, ¿verdad? Por eso dice que nosotros hemos entrado al reino de los cielos. Reino de los cielos en realidad es el gobierno de Dios. Y ese gobierno de Dios lo hace a través de nosotros, de sus hijos. Usted es un representante de Dios si es uno de los primogénitos. Usted tiene autoridad delegada de parte del Señor. Pero obviamente, autoridad del Señor es la voluntad del Señor.
Hay gente que quiere usar la autoridad de Dios para conseguir sus propios fines. No es para eso la autoridad de Dios, ¿verdad? La autoridad que Dios delega es para conseguir los propios fines de Dios. Hoy en día, un embajador es más o menos un buen ejemplo de esto. El embajador el embajador de Estados Unidos, por ejemplo, no viene, no sé si todavía tenemos relaciones, creo que están cortadas, pero el embajador de Estados Unidos, por ejemplo, en cualquier país, no puede hacer lo que quiere. Él tiene autoridad de parte de su gobierno, sí, ¿verdad? Pero esa autoridad es para hacer lo que su gobierno le mande. Él no puede hacer lo que él quiere. De la misma manera, nosotros somos hijos, somos los primogénitos del Señor y tenemos la autoridad. Por eso somos un sacerdocio real, ¿verdad? Regio, de rey, del gobierno de Dios. Entonces, en todo lo que Dios quiere, tenemos autoridad. Por eso podemos orar, por ejemplo. Y en nuestras oraciones también hay mucha confusión. ¿Qué es lo que cuáles son las oraciones que Dios escucha? Según Santiago, capítulo 5, las oraciones que Dios escucha son las oraciones que son hechas conforme a su voluntad. Y si nosotros oramos conforme a su voluntad y Él nos escucha, dice la Biblia que tendremos la respuesta de lo que nosotros oramos. Amén. Hay gente que puede orar, bueno, pues todos podemos orar lo que queremos. Está bien, pero solamente está garantizado que Dios va a responder lo que Él quiere a través de nosotros. Amén. Y la labor de nosotros como real sacerdocio, como primogénitos de Dios, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese anuncio nosotros hemos tenido, como les digo siempre como ejemplo, una predicación de púlpito. Ese anuncio en tu oficina no puedes hacerlo igual, ¿verdad? Es un anuncio de vida, es un anuncio en una representación de Dios. Por eso estamos hablando desde hace mucho tiempo que la voluntad de Dios para todos nosotros es que primero Cristo sea formado en nosotros para luego ser visto en nosotros, ¿no? Porque el carácter de Dios debe manifestarse en nosotros. ¿Cómo es su carácter? Dios es amor, Dios es un Dios de paz, ¿no? Dios es un Dios, todo el fruto del Espíritu, ¿no? El gozo, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Todo eso es parte del carácter de Dios que debe estar en nosotros como primogénitos, como suyos, y eso es un anuncio de sus virtudes, ¿verdad? Y es un anuncio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Aquel que nos llamó de vivir una vida ciegos de la realidad espiritual a una vida en su luz espiritual. Por eso nosotros podemos escuchar a Dios, podemos entender a Dios. Entonces, el apóstol Pedro está hablando y está diciendo, ¿qué somos? ¿Qué somos y para qué estamos? ¿No? Este versículo es muy, podemos decir, tiene mucho significado. Y en virtud de que Él nos salvó, ahora Él es nuestro dueño, nuestro Señor. Y en Apocalipsis también lo vuelve a decir en el capítulo 1 y en el capítulo 5, estas verdades. Dice en el capítulo 1, desde el versículo 4, si quieren lo leemos para llegar al 6. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito, Él también es el primogénito de los muertos, porque Él también fue resucitado de los muertos, así como nosotros, estando muertos en delitos y pecados, tuvimos vida, ¿no? Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados, pero Él es el primogénito de los muertos y también es el soberano de los reyes de la tierra. Y nosotros somos los reyes y sacerdotes, recuerdan, real sacerdocio, y Él es el soberano sobre todos nosotros. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes. Aquí está la misma expresión, real sacerdocio. Reyes y sacerdotes para Dios su Padre, dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí está nuevamente en el libro de Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo, también se revela su obra en nosotros. No solamente nos salvó con su sangre, recuerda, ¿no? Que eso es lo que dice el versículo previo, el versículo 5. Pero también nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué es usted? Un rey, una reina y un sacerdote, ¿verdad? O una sacerdotisa. Somos primogénitos en el sentido de que le pertenecemos. Somos sacerdotes en el sentido de que tenemos libre entrada, estamos en representación de Él hacia el mundo y somos reyes en el sentido de que tenemos autoridad delegada de Dios para hacer su obra, para hacer su voluntad, ¿no? El capítulo 5, solo para reafirmar lo que estoy diciendo, dice lo mismo, ¿no? El versículo 8, en la escena de los 24 ancianos, que dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Otra vez, empieza con que nos ha redimido con su sangre y después, versículo 10, dice, y nos has hecho reyes y sacerdotes. ¿Y qué va a pasar sobre la tierra? Y reinaremos sobre la tierra, ¿no? Aquí aumenta todavía un pequeño, algo que nosotros tenemos que hacer. Reinaremos sobre la tierra. Reinar sobre la tierra quiere decir ejerceremos autoridad en la tierra. La autoridad, obviamente, como siempre, y esto quiero decirlo porque por ahí andan diciendo que tenemos autoridad para hacer esto, para hacer lo otro, La autoridad que tenemos no es para hacer lo que nosotros queremos. ¿Amén? La autoridad que Dios nos ha delegado es para hacer su voluntad. Exactamente y expresamente para hacer su voluntad. Amén. Entonces, Él, como dice en Romanos capítulo 8, que la creación está dice, aguardando, que ha sido sometida a vanidad, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Amados hermanos, está aguardando la manifestación en este sentido, la autoridad de Dios a través de nosotros y también la presencia de Dios. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo como con su propia imagen, dice, y su propia semejanza. Y el versículo 27 dice que lo envió y le dijo, llena la tierra, ¿no? Multiplícate, fructifica y multiplícate y llena la tierra y sojúzgala. Miren, las mismas cosas. Llenar la tierra con su presencia habla lo que para nosotros es manifestar su carácter, ¿verdad? Manifestar a Cristo. Y sojuzgar la tierra habla de ejercer autoridad.
¿no? Como dice aquí, reinaremos sobre la tierra. Entonces, amados hermanos, nosotros hemos sido llamados a esto. Y como primogénitos, es nuestra razón principal, ¿no? Los primogénitos son suyos, son a su servicio, somos a su servicio. Sobre todo otro propósito que es bueno, que todos tenemos, porque todos vivimos sobre esta tierra, no somos ángeles, todos tenemos una profesión, todos tenemos un trabajo, pero en este trabajo, antes de servirnos a nosotros mismos, nosotros servimos a Dios. Yo quiero que todos estemos conscientes de esto, porque nosotros seremos los mejores trabajadores. Y también nuestro carácter será lo que las personas, a través de nuestros caracteres, la persona deberá ver el carácter de Dios. Y ahí entonces nosotros tendremos autoridad. Obviamente, Dios nos da autoridad, pero recuerden en Gálatas capítulo 4, versículo 1, que la autoridad nosotros la podremos ejercer ¿cuándo? Díganme ustedes si entienden este versículo, Gálatas 4.1. Dice Gálatas 4.1, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, ¿no? Y el versículo 2 dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando nosotros, amados hermanos, somos niños, escuche bien esto, ¿qué quiere decir ser niños? Ser inmaduros. Hay muchas figuras de la niñez espiritual en la Escritura, ¿verdad? A los Gálatas les dice que ellos eran inmaduros, ¿no? Eran como niños en Cristo, ellos no podían siquiera entender las verdades más profundas, les tenía que dar leche, igual a los hebreos, ¿no? Después de tanto tiempo, ustedes debiendo ser maestros, dice, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Dios. Y aquí dice que el niño, que el heredero, amén, el heredero, ¿quién es un heredero? Es una persona que recibe la herencia de Dios. Pero cuando es niño, es como el esclavo, no puede administrar herencia. El niño es un problema, el niño no puede no manifiesta el carácter del padre, ni tiene autoridad para para usar la herencia del Padre, ¿verdad? Para usar la autoridad que Dios nos dio. Por eso, mis amados hermanos, el trabajo que hay dentro de una congregación es llevar a todos los hermanos a la madurez. Llevar a los hermanos hacia la madurez, eso es el asunto de nuestra vida. Y en la medida en que vamos madurando, en esa medida es, como dice, vamos manifestando el carácter de Cristo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y en la medida que vamos madurando, nosotros vamos ejerciendo la autoridad que Dios nos dio. Un niño no puede darle a uno mucha autoridad, ¿no? Haría un desastre con todo. Ya cuando va siendo mayorcito, ya puede encargársele de algunos trabajos, ¿verdad? Y al niño ya a los 9, 10 años puede lavar los platos, puede hacer algunas cosas, hasta que cuando llega a la madurez tiene 100% la autoridad, ¿no? Sobre lo que le ha delegado. Entonces, amados hermanos, nosotros somos, en esta mañana es muy sencilla el mensaje que hay. Somos primogénitos de Dios, le pertenecemos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él. Si alguien le dijo que usted puede hacer lo que quiere después de haber sido salvado, no es verdad, ¿verdad? No es verdad. En muchas iglesias, por traer más miembros, porque
iglesia, nunca les dicen que ya no son suyos. Nunca les dicen que le pertenecen a Dios. Muchos piensan que ellos pueden hacer lo que quieran y Dios le va a ayudar y Dios va a hacer todos sus planes. Pero no es verdad. Si usted lee la Biblia, esas personas están engañadas, es muy triste. Y los que les están enseñando eso, a Dios van a dar cuenta. Pero Dios nos ha llamado para que nos encarguemos de hacer su voluntad. Amén. ¿Por qué es conveniente? ¿Por qué es conveniente, hermano, saber que somos primogénitos? Asumir nuestra primogenitura, porque es necesario asumirla. Si asumimos la primogenitura, nosotros estaremos en el propósito de madurar para poder ejercerla debidamente. ¿Qué ventajas, qué bendiciones hay? Casi siempre vemos las cosas difíciles, ¿no? Y la cosa difícil es que ya no somos nosotros dueños de nosotros mismos, sino que pero la cosa verdadera es que somos propiedad de Él. Y creo que yo prefiero ser propiedad de Él que ser yo dueño de mí mismo. El hombre está muy equivocado en sus caminos. El hombre piensa que va a proyectar su futuro, pero Dios no nos hizo. ¿Sabe qué? Su inteligencia, mi inteligencia, la inteligencia de todos nosotros, no ha sido dada para que hagamos nosotros planes y vayamos tras esos planes. La inteligencia que Dios nos dio fue para poder entender sus planes. Hay una gran diferencia, Y tenemos que aprender a vivir entendiendo su voluntad. ¿Amén? Porque su voluntad es lo único que es perfecto, ¿no? Es buena, es agradable, es perfecta. Hermanos, si nosotros asumimos la primogenitura, somos suyos. Y dice la Biblia que somos su especial tesoro. Amén. Los levitas trabajaban en el mismo tabernáculo, en la misma presencia de Dios. En nuestra vida, como les digo, el tabernáculo es un símbolo, es una sombra, una figura de nuestra relación ahora con Dios. Entonces, vivimos en su presencia, nos perfeccionamos y Dios está en la labor de perfeccionarnos para que tengamos mayor capacidad y para que podamos hacer mejor las tareas de Dios. ¿Amén? Tenemos una comunión con Él, somos sus sacerdotes, cosa que los demás no tienen, bendición que ellos no tienen. Nosotros, por otro lado, otra de las bendiciones de ser sus primogénitos es que nos hace conocer su voluntad. Y quiero decirle acerca de esto, hay personas que piensan que hacer la voluntad de Dios es muy difícil, pero nada más alejado de la verdad. La voluntad de Dios es fácil. Primero, porque dice Romanos 12:2 que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Si usted es una persona imperfecta, no sabe hacer las cosas y quiere hacer algo perfecto, haga la voluntad de Dios. Usted será un hombre que hace cosas perfectas, buenas y que son agradables al espíritu. Muchas veces, obviamente, a la carne no son agradables. Muchas órdenes. La voluntad de Dios no es agradable a la carne. La carne siempre se va a oponer, está en oposición, pero a tu espíritu, todo lo que sea hacer la voluntad de Dios es agradable. El salmista David decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
y tu ley está en medio de mi corazón. Él tenía su ley en su corazón, por eso era fácil hacer la voluntad de Dios. Amén. Él nos hará conocer su voluntad, que es perfecta. Y quiero decirle algo. Hay personas hay predicaciones, ¿no?, acerca de cómo conocer la voluntad de Dios. Y en la Biblia no hay una fórmula, pero en la Biblia sí hay verdades. Y una de las verdades que está en la Biblia es que si nosotros queremos hacer su voluntad, Él se va a encargar de hacérnosla saber. ¿Entiende? Si usted quiere hacer su voluntad, de alguna forma, quizá usted sea muy sordo espiritualmente, quizá usted, no sé, pero si usted realmente quiere hacer su voluntad, seguramente va a buscar su voluntad, va a poner prioridad en su voluntad y Dios se encargará de hacerla conocer a usted. Usted podrá conocer su voluntad. Dios no le va a revelar su voluntad a la otra gente. Amén. Usted no solamente le va a dar el conocimiento de su voluntad, eso es también otra cosa más preciosa aún, sino le va a dar la capacidad, los recursos para hacer su voluntad. Amén. Y sabe, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Qué es yugo? El yugo es aquello que nos permite andar con Él, andar en su voluntad con Él. Y ese yugo es fácil y esa carga es ligera. Es la única condición, es que debe ser nuestra prioridad. Cuando eso es nuestra prioridad, cuando somos sus primogénitos, lo asumimos, podremos tener la bendición. Nuestra vida, hermanos, también, otra bendición de asumir nuestra condición de primogénitos, es que tendrá frutos para la eternidad. Nuestra vida no solo se ocupará de cosas terrenales. Nos ocupamos de cosas terrenales haciendo nuestros trabajos porque vivimos en esta vida. Pero en medio de eso hay acciones, hay frutos para vida eterna que nosotros daremos. Y no se trata de hacer cosas nosotros. En esto quiero que tengamos claridad. No es el propósito, pero podemos después justificarlo con la Escritura. Todo lo que da fruto para eternidad es aquello que hacemos no con nuestra capacidad natural, sino con la capacidad que nos da el Espíritu de Dios. Amén. El Cristo que habita en nosotros, Él es el único que puede traer fruto para eternidad. Y como ejemplo así fácil, rapidito, es Juan 15. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si están unidos a mí, ustedes llevarán fruto y mucho fruto, ¿verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Nada. O sea, en realidad usted no tiene que ocuparse de servir a Dios. Esa presencia de Dios que ha venido, esa capacidad de Dios, hará que usted dé fruto para Dios. Miren, el mismo apóstol Pablo, aquí tengo un versículo que está un poquito al final, ahorita se lo voy a... En capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 26, miren lo que les dice Pablo a los corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿no? Sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo Dios escogió para avergonzar a lo fuerte. Y con ellos, y lo vil del mundo y lo menospreciado, no es insulto para nadie, pero lo que no es, dice, para deshacer lo que es. Amén, hermanos. No es la capacidad de estas personas. No es por nuestra capacidad natural que Dios nos escogió. Es
por la capacidad que viene de su gracia en nosotros. Miren, el mismo apóstol Pablo, hablando de sí mismo, aquí en este mismo 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 10, dice el apóstol Pablo, hablando de él y hablando de lo que él hizo, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, no por naturaleza. Amén. Porque Dios escogió lo menospreciado, no somos sabios en el mundo, no escogió por nuestra capacidad humana. Y el mismo Pablo dice, yo no es que soy Pablo, no soy el gran apóstol por mí mismo, sino por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Y luego, ¿qué dice? ¿Y su gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Es algo que yo me gané? ¿Es algo que yo conseguí con mucho esfuerzo? ¿Es algo que recibí por fe? Eso es la gracia de Dios. Así viene. Y dice, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego, esa gracia no solamente nos hace diferentes, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no hizo lo que hizo por su capacidad personal. Hizo porque la gracia de Dios trabajó en él. Y esa misma gracia que tuvo Pablo la tenemos nosotros, amados hermanos. Así que somos sus primogénitos, le pertenecemos, y por eso, si lo asumimos así, hermanos, como les decía, hay tantas cosas mejores. También tendremos la provisión de Dios. Dios nunca nos mandará a hacer algo que no podemos hacer. Amén. Es más, nosotros cuando somos sus primogénitos ya no somos dueños. Usted no es dueño de nada, mi hermano. Si usted se asume su rol de primogénito, usted no tiene nada. Usted es simplemente un mayordomo. Es un administrador de lo que tiene. Administrador de su propia vida. De sus propios recursos personales. Somos mayordomos. De esto está llena la Biblia. Somos mayordomos, pero Dios es el que nos da los recursos. Y lo que administramos no son nuestros recursos, son sus recursos. Amén. Cuando son sus recursos, nosotros estamos más tranquilos. No tenemos miedo de que nos roben. No tenemos miedo de que nos quiten el trabajo. Todo estará bajo su control. ¿Pero cuándo? Cuando yo soy su primogénito y vivo para Él, para hacer su voluntad. Ser sus primogénitos nos hace menos complicada la vida, porque su yugo es fácil y es ligera su carga. ¿Sabe? El hombre está diseñando su futuro y en eso se ocupa mucho. Nunca, como les dije anteriormente, la inteligencia que Dios nos dio es para diseñar nuestro futuro. Es para entender. Él tiene diseños de nuestro futuro mucho mejores que los nuestros. Los sueños más bellos que nosotros tenemos nunca se equipararán a los planes que Dios tiene para nosotros. Amén. Otro. Seremos, hermanos, una bendición para el mundo que está tan necesitado. Si asumimos nuestro papel de primogénitos y con la fe le pedimos su gracia para en cada momento tener lo suficiente para hacer su voluntad, seremos mejores trabajadores, seremos mejores esposos, mejores padres. Los hijos serán mejores hijos. Porque será Él en nosotros. Y recuerden, su voluntad es perfecta. Amén.
En nuestra vida se va a ir el estrés. Se va a ir el estrés. El estrés viene porque el hombre quiere proyectar su futuro, como les digo. Y el hombre es ciego. El hombre no ve más allá del día de hoy. Todo lo que ve hacia adelante es su posición. Pero nuestro Dios, Él viaja por el tiempo. Él ya está en el minuto, en la hora que va a venir. Él está en 10 años más allá. Él conoce toda la historia del mundo. ¿Y acaso acaso Él no tiene mejores recursos que el hombre más inteligente? ¿Amén? El hombre debió comer del árbol de la vida. Y que ese árbol de la vida le daba comunión con Dios para recibir de Dios los planes. Pero decidió comer del árbol del ¿qué? Del conocimiento y de la ciencia, del bien y del mal. El hombre decidió ser muy inteligente y es muy inteligente, muy cabezón. Hay cosas asombrosas, ¿verdad? A las que ha llegado a ser el hombre. Cosas maravillosas, inexplicables. Porque ha desarrollado el conocimiento. Pero igual el hombre no ha traído esos conocimientos, esas cosas, no han traído mayor felicidad, mayor satisfacción en la vida. Solo Dios sabe hacer un futuro con todas estas cosas. Y el futuro, el miedo al futuro, trae un estrés. Trae un estrés. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, nosotros estaremos bien. Sabemos que Dios nos aprueba, estará bien con nosotros. Se va el estrés, se van las enfermedades. ¿Cuántas enfermedades se han causado por estrés? Se han agravado por estrés. El estrés es un factor que ahora está siendo considerado, es uno de los principales factores de las mayores enfermedades. Amén. Hermanos, todo el trabajo para Dios, como les dije, no está hecho con nuestras capacidades humanas. Porque nada humano va a edificar cosas eternas. Amén. Es la gracia de Dios en nosotros. Es la herencia de Dios en nosotros. Que nosotros siendo más maduros, ya podremos nosotros administrar. Pero en la condición de niños, tristemente no. Amén. Para terminar, la idea de vivir, esto escribí, solo con la bendición de Dios, pero siendo yo el Señor de mi vida, aunque sea sin pecar, es una idea extraña a la palabra de Dios. Hermanos, es un engaño, es una mentira. Si alguien está predicando esto, está predicando un engaño. La idea de que es suficiente congregarme es buena, pero es incompleta. No, el congregarme sirve, pero para vivir, para llevar una vida, restaurar nuestras vidas, hacernos crecer en madurez, hasta que nosotros podamos administrar. Hace mantenimiento a esa vida. Es como comer del árbol de la vida también. Comer del cuerpo de Cristo. Comer de la iglesia. Amén. Así como Adán debió comer de eso. Amén. Entonces, no es suficiente. No es para congregarte que tú fuiste salvado. Fuiste salvado para ser un administrador de los misterios de Dios. Un real sacerdocio. Alguien que porta luz. Y esa luz hace que las personas, para que tú puedas anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Y tu predicación no tiene ningún efecto si tú dices, vean la luz de Dios, pero no alumbras. Por eso necesitamos crecer. Hacer buenas cosas
no es suficiente. No has sido salvado solo para hacer buenas cosas. Dios tiene un buen plan, Dios tiene un plan estructurado para la liberación de esta sociedad. En Romanos 8 dice que la creación está esperando la manifestación de nosotros, de los hijos de Dios. Amén. Porque esta creación, dice Romanos 8, será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Por qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. Amén. El Señor está intercediendo. Esta es la verdad que traemos en esta mañana. Amén. Él nos dio vida, habiendo estado muertos, para que nuestra vida ahora la vivamos en servicio a Él. Toda vida cristiana que no se ha decidido servirle a Él, esa vida cristiana es muy mediocre, muy difícil, porque no tiene su yugo. Su yugo es fácil. Andar con él haciendo su voluntad, en compañía de Él, es fácil. Querer andar haciendo su voluntad sin su yugo es imposible, es difícil. Ahí está la diferencia entre la ley y la gracia. Todos los que quisieron guardar la ley estando en la ley, no pudieron. Solo podemos cumplir la ley desde una posición de gracia. ¿Entiende? El otro día lo vi muy claro en el inicio de Romanos capítulo 7. Dice que les dice a las personas que estaban en la ley que tienen que morir a la ley para poder vivir en la gracia. Y da un ejemplo de una mujer que dice que si una mujer está casada con un hombre y se une a otro, será llamada adúltera, ¿verdad? Pero si el marido muere, puede casarse con el otro. O sea, por eso dice, ustedes mueran a la ley, que la ley sea muerta para ustedes, para casarse con la gracia de Dios, para casarse con este nuevo pacto. Y en este nuevo pacto la ley es puesta en nuestros corazones y escrita en nuestras mentes. Amén. ¿Cuántos primogénitos de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántos vamos a asumir una vida de primogénito? Ojalá lo veamos claramente. Yo les pido que ustedes lo mediten, caminen con el Señor, le digan, Señor, muéstrame la verdad de esta palabra. Y una vez que asumimos, nuestra vida se va a simplificar, nos va a traer mucha paz, va a quitar el estrés de nuestra vida. Quizás el esfuerzo no, pero qué lindo es esforzarse en algo placentero, en algo que trae gozo y paz. Por eso David decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, me agrada. Es un agrado en el Espíritu. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Te pedimos que nos permitas asumir la calidad de primogénitos, de aquellos que deberíamos estar muertos, pero fuimos salvados por tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Y en esta mañana te pedimos que nos ayudes a vivir tu voluntad, a hacer tu voluntad, que tú nos des de tu gracia, como se la diste a Pablo, para trabajar más que todos los demás. Porque no era él decía, no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Padre, cada uno de mis hermanos está en su trabajo, en su lugar, Señor, donde cumple su labor en esta tierra.
Y te pido que tú, Señor, en ese lugar, Señor, hagas tu voluntad. En ese lugar, Señor, ellos sean anunciadores, a veces sin palabras, de las virtudes de ti, de las virtudes de ti que nos llamaste de tu luz admirable y nos sacaste de las tinieblas y que quieres sacar a todos de las tinieblas. Tú dijiste a tus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y dijiste que el que te sigue no andará en tinieblas. Gracias, Padre. Ayúdanos a asumir esta verdad en nuestras vidas.